Muy buenas tardes a todos. Bueno, tras la primera sesión en la que pusimos los cimientos del derecho de sucesiones, hoy vamos a entrar de lleno en la herramienta estrella para planificar una herencia, que es el testamento. Vamos a verlo paso a paso. ¿Qué es exactamente? ¿Qué caracteres tiene? ¿Quién puede otorgarlo? ¿Qué formas existen? ¿Qué se puede poner dentro y qué no? Y muy importante, cómo se distingue el heredero del legatario dentro del testamento. Y como en la sesión anterior, pues lo haremos con los artículos del Código Civil traducidos a un lenguaje sencillo y con casos prácticos reales, de los que de verdad llegan al despacho. Si tuviera que resumir el mensaje de hoy en una frase, sería esta: hacer testamento es el mejor favor que uno puede hacer a su familia. Vamos a ver por qué y empezamos con el recorrido de la sesión. Este es el mapa de hoy. Vamos a hacer 8 paradas. Primero, qué es el testamento y cuáles son sus 5 caracteres esenciales, que explican casi todo lo demás. Segundo, la revocabilidad, que es la regla más sagrada de todas. Uno siempre puede cambiar de idea. Tercero, que se puede meter dentro de un testamento, que es bastante más. Un testamento es más que repartir bienes. Y cuarto, quién puede testar, con la importante reforma de 2021 sobre la discapacidad. Quinto, las formas: el abierto, cerrado, hológrafo y los que llamamos los testamentos especiales. Sexto, cómo se distingue el heredero del legatario dentro del testamento, que tiene más miga de lo que parece. Séptimo, una herramienta práctica que recomiendo mucho: distribuir toda la herencia en legados. Y octavo, ¿qué pasa cuando un testamento es ineficaz? Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es en esencia un testamento? Bueno, la definición está en el artículo 667 y la tiene en la derecha. Es el acto por el que una persona dispone, para después de su muerte, de sus bienes. Sencillo. Pero detrás hay 5 rasgos que lo hacen único y los tienen a la izquierda. Uno, es unilateral y es personalísimo. Lo hace uno mismo, por su propia voluntad. No se puede encargar a otro que lo haga por nosotros. No me refiero a la redacción, sino a la decisión de cómo disponer de los bienes. 2, es revocable. Y este es el rasgo, digamos, sagrado, al que le dedicaremos la siguiente diapositiva. O sea, siempre se puede cambiar. 3, es solemne y formal. O sea, a diferencia de un contrato, el testamento exige formas estrictas y saltárselas puede provocar su nulidad. Cuarto, es dispositivo, o sea, su fin es disponer de los bienes. Y 5, es mortis causa, solo despliega efectos al fallecer. El Tribunal Supremo, abajo, reúne todo esto en una frase. Quédense con estos 5 rasgos, ¿vale? Explican casi todo lo que vamos a ver hoy. Si tuviera que destacar una sola regla del testamento, sería esta: la revocabilidad. Es la regla sagrada. Toda disposición testamentaria es revocable, siempre, aunque el testador escriba en el testamento que no quiere que se pueda cambiar. Esa cláusula no valdría. Lo dice el artículo 737 en el recuadro azul. Y hay una consecuencia muy práctica que conviene saber. Un testamento posterior revoca el anterior, aunque no lo diga expresamente. Siempre vale el último. Por eso, cuando alguien fallece, lo primero es averiguar cuál fue su último testamento. ¿Por qué la ley es tan estricta con esto? Bueno, pues lo tiene en la derecha. Primero, porque protege algo muy humano, que uno cambia de opinión con los años. Y segundo, muy importante, porque evita también las manipulaciones. Si a una persona la presionan para testar de una manera, siempre podrá rehacerlo cuando se libere de esa presión. Por eso no se permite renunciar a la facultad de revocar. La libertad del testador está por encima de todo. Mucha gente cree que un testamento sirve solo para repartir los bienes, y sirve para bastante más. Distinguimos 2 grandes grupos. A la izquierda, las disposiciones sucesorias, las propias de una herencia, pues instituir heredero, que curiosamente no es obligatorio en nuestro derecho; ordenar legados, es decir, dejar bienes concretos a personas concretas; nombrar un albacea, que es quien se encarga de ejecutar la voluntad; designar un contador partidor, que es el que reparte; y establecer sustituciones. Por ejemplo, ¿quién hereda si el primero no puede o no quiere?
A la derecha, algo que sorprende, las disposiciones no sucesorias, que no tienen que ver con repartirse. Puede reconocer a un hijo, nombrar tutor para los menores, rehabilitar a alguien que estaba excluido por indigno o consentir una reproducción asistida. Y ojo a una en particular, el reconocimiento de una deuda. Esa se obliga y no se puede revocar. Tampoco se puede revocar el reconocimiento de un hijo. Porque ahí ya no estamos disponiendo, estamos asumiendo una obligación frente a un acreedor. El testamento, como están viendo, es un documento muy versátil. ¿Y quién puede hacer testamento? La regla general es amplísima y la tiene en la banda azul. Puede testar todo aquel a quien la ley no se lo prohíba. Y además la capacidad se presume. Esto último es clave. Se parte de que la persona es capaz y quien lo niegue es el que tiene que probarlo. Las excepciones son pocas y las tienen en las tarjetas. La primera es la edad. No se puede testar antes de los 14 años. Luego otra cosa, el testamento hológrafo, el de puño y letra, solo se puede otorgar a partir de los 18 años. Segunda, muy importante, tras la reforma de 2021, la persona con discapacidad también puede testar, siempre que pueda comprender el alcance de lo que está haciendo. Se ha flexibilizado bastante, muchísimo. La tercera, para lograrlo, el notario puede emplear los apoyos y los ajustes que necesite, incluido un facilitador, que es un profesional que ayuda a la persona a expresar su voluntad. El juicio de capacidad sobre la persona que quiere testar lo hace el notario y goza de una presunción de acierto muy fuerte. Así que ya aclarado quién puede testar, veamos de cuántas maneras se puede hacer. Y aquí hay una idea importante, no hay libertad de forma. Uno no puede inventarse la manera de testar. Solo valen las formas que la ley enumera, ni una más, y las tienen en el esquema. Se dividen en dos grupos, los comunes, que son los del día a día, el abierto, que es el que se hace ante notario y con diferencia el más utilizado, y el cerrado, que se entrega en un pliego sellado. El hológrafo es el que se escribe de puño y letra. Y luego tenemos por otro lado los especiales, que son el militar, el marítimo, el hecho en el extranjero y los de peligro de muerte o epidemia. Pero fíjense en lo que dice el recuadro de abajo, que es la idea que hay que llevarse. En realidad todo se reduce a 3, porque los especiales no son más que variantes del abierto o del cerrado, que están adaptadas a circunstancias excepcionales, como una guerra, una navegación o una epidemia. Así que las 3 formas que de verdad importan son el abierto, el cerrado y el hológrafo. Vamos a verlas una a una, empezando por la reina, el testamento abierto. El testamento abierto, es el más habitual y el más seguro. Se llama abierto porque su contenido no es secreto. Lo conoce el notario, o sea, el proceso lo tienen a la izquierda. El testador acude al notario y le expresa su voluntad. El notario la redacta con corrección y le asesora. Después viene el momento clave, la lectura en voz alta. A ver, en este momento el notario lee el testamento para que el testador confirme, palabra por palabra, que es eso lo que quiere. Y aquí hay una regla curiosa, se llama la unidad de acto. Desde que el notario empieza a leer, el acto no se puede interrumpir, es decir, que nadie se puede levantar, ni a tomar un café, ni ir al baño, ni absolutamente nada, porque si se rompe esa unidad, lo actuado no vale y hay que volver a empezar a leer. Por último, el testamento queda protocolizado y se comunica al registro de actos de última voluntad. ¿Por qué recomiendo esta forma en el testamento abierto? Bueno, pues lo tiene en la derecha, porque el notario garantiza la legalidad y la capacidad. El documento no se puede ni perder ni destruir y queda registrado para siempre. Y además uno puede ir acompañado de su abogado para prepararlo bien. Desde luego es la opción más segura. El testamento cerrado es el menos utilizado de los 3, pero también conviene conocerlo. Aquí la idea es el secreto. El testador escribe sus disposiciones sin que nadie las conozca, vamos, ni siquiera el notario. El proceso a la izquierda, lo tiene a la izquierda. Redacta sus disposiciones en un pliego, lo cierra y lo precinta para que nadie lo manipule y se lo presenta al notario. Este lo mete en una cubierta sellada y levanta acta de que existe. Luego puede custodiarlo el notario, un tercero de confianza o el propio testador.
Dos cosas importantes a la derecha. Primero, un plazo. Tras el fallecimiento hay 10 días hábiles para presentarlo. Y quien lo esconda a mala fe puede perder sus derechos en la herencia. El segundo, una regla muy elegante del artículo 715. Si el testamento cerrado falla en alguno de sus requisitos, pero está escrito y firmado de puño y letra, no se tira a la basura. Puede valer como testamento hológrafo. Es lo que se llama conversión del negocio nulo. Es una manera que tiene la ley para intentar salvar la voluntad del testador siempre que puede. Y esto nos lleva justamente al hológrafo. El testamento hológrafo es una figura preciosa y muy curiosa. Es el más fácil de hacer, ¿eh? Uno coge el papel y escribe. Se puso muy de moda durante la pandemia, cuando la gente no podía salir de casa ni acudir a las notarías. Pero a cambio de esa sencillez, también es el más exigente en la forma. Tiene 4 requisitos y los tienen ahí en las tarjetas. Uno, y es el más importante, tiene que estar escrito de puño y letra, a mano, de principio a fin. Nunca a máquina ni a ordenador. El Tribunal Supremo además es tajante. Solo la escritura manual garantiza que lo hizo el testador. 2. Tiene que estar firmado por él, ¿eh? La firma es esencial. 3. Con la fecha completa, año, mes y días. Y 4. Solo pueden hacerlo los mayores de edad, a diferencia de los demás testamentos, que se pueden otorgar a partir de los 14 años. Y atención al recuadro de abajo, que es un plazo guillotina. Tras el fallecimiento hay 5 años para presentarlo ante notario y protocolizarlo. Si se dejan pasar, el testamento caduca y ya no sirve nada, por válido que fuera. Vamos a ver esto con un caso muy real. Vamos a ver un caso real. Al vaciar la casa del abuelo, aparece una carta manuscrita en la que dice que quiere que su nieto Luis se quede con el piso. Está firmada, pero la letra del final tiembla y la firma pues no es exactamente igual a la que hacía siempre. Y la pregunta es, ¿eso vale como testamento? Primero, pues a la izquierda, sí, puede valer. Si está escrito en su puño y letra, firmado y con fecha, pues entonces reúne los requisitos del testamento hológrafo. Una carta así puede ser un testamento perfectamente válido. Segundo, sobre la firma, ¿qué es lo que más preocupa a la familia? Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que no hace falta que la firma sea idéntica a la habitual, basta con que no sea una firma completamente distinta, sin nada que ver con la suya. A ver, una mano temblorosa por la edad no invalida nada. Y tercero, si hay dudas serias sobre la autenticidad, estas se pueden resolver con una prueba pericial caligráfica hecha por un perito, y la última palabra de todas maneras la tiene el juez. Conviene, eso sí, conservar cualquier documento con su letra para poder comparar. Cerramos entonces las formas comunes y vamos a echar ahora un vistazo rápido a las especiales. A ver, están pensados para circunstancias en las que no se puede acudir tranquilamente a la notaría. El militar es para quien está en campaña o en situación de guerra, que puede testar ante un jefe, un oficial. El marítimo para quien está embarcado, ante el capitán del buque. El hecho en el extranjero, pues es ante el cónsul español o conforme a la ley del país donde uno esté. Y los dos más llamativos, en rojo, pues es el de peligro de muerte, que permite testar ante 5 testigos sin notario cuando alguien está en peligro inminente. Y el de epidemia, que rebaja la exigencia a 3 testigos. En ambos, pues los testigos tienen que conocer al testador, no puede ser el celador que pasa por ahí o la enfermera de la planta del otro lado. Pero atención a la idea clave de abajo, son testamentos excepcionales y caducan muy pronto. Si el testador supera luego el peligro y sigue vivo 2 meses después del peligro de muerte, o si no se protocolizan en los plazos legales, que son 3 meses después de la muerte, dejan de valer. O sea, son, como digo, siempre testamentos para cogerlos con pinzas. Ahora, una pieza que aparece en varios de ellos son los testigos. Hablemos de los testigos, que aparecen en varias de las formas que hemos visto. Lo primero, una buena noticia. Desde una ley de 1991, los testigos son la excepción, no la regla. En un testamento abierto normal, con su notario ya no hacen falta. ¿Cuándo se necesitan entonces? Bueno, pues lo tiene a la izquierda, cuando el testador no sabe o no puede firmar, cuando es ciego o no puede leer,
cuando lo pide el propio testador o el notario, y siempre que en los testamentos especiales, como los de peligro de muerte. A la derecha tenemos quién no puede ser testigo, porque la ley desconfía de los interesados. Por ejemplo, menores, o quien no entiende al testador, el cónyuge y los parientes del notario. Y muy importante, los herederos y legatarios y sus parientes, lo cual tiene sentido, no puede dar fe quién va a salir beneficiado. Y una curiosidad que cayó en una pregunta real que les va a gustar: la pareja de hecho del notario sí puede ser testigo, porque la ley habla de cónyuge y el Supremo interpreta las prohibiciones de forma restrictiva. Lo que no dice la norma no se prohíbe. Pasemos ahora a una distinción de fondo dentro del testamento. Entramos en una cuestión que parece teórica, pero es muy práctica. Cuando alguien hace testamento no siempre usa las palabras técnicas. Puede escribir: le dejo a mi hijo 1/3, sin decir la palabra heredero, o le dejo el coche a Pedro, sin decir legatario. ¿Cómo sabemos qué es cada uno? Históricamente ha habido dos formas de mirarlo. La teoría objetiva mira lo que se recibe, Si recibe todo una parte alícuota, 1/3 o la mitad, pues es heredero. Si recibe un bien concreto, es legatario. La teoría subjetiva, sin embargo, mira la voluntad. Lo decisivo es lo que el testador quiso, aunque no use la palabra exacta. Y el Tribunal Supremo, en la banda azul, hace una síntesis. Prevalece la voluntad del testador, pero se ponderan dos elementos: qué atribuye y si le llama heredero o no. Y para no perderse, pues abajo, la prueba que nunca falla, la regla de oro de toda sucesión. ¿Responde las deudas? Entonces es heredero, aunque solo reciba un bien. ¿No responde las deudas? Entonces es legatario, aunque reciba un porcentaje. La responsabilidad por las deudas es el verdadero criterio, y eso da lugar a dos figuras puente curiosísimas. Estas dos figuras son las que dan dolores de cabeza, pero entenderlas distingue al que sabe del que no. Son dos situaciones a medio camino entre el heredero y el legatario. Ya las habíamos mencionado en la sesión anterior. A la izquierda, el heredero ex recerta. El testador le llama heredero, pero le adjudica una cosa concreta. Por ejemplo, instituyo heredero a mi hijo en la casa del pueblo. El artículo 768 dice que en principio hay que tratarlo como legatario, pero, y esto es clave, si se indaga y resulta que el testador quería que fuera heredero de verdad, por ejemplo porque le carga con las deudas, entonces es heredero. Vuelve la regla de oro: si responde de las deudas, heredero. A la derecha, el legatario de parte alícuota. Recibe un porcentaje de la herencia, no un bien concreto. Esto le da poderes de heredero. Puede pedir la partición e intervenir en ella, pero atención, no responde de las deudas. Es una figura intermedia, es un legatario especial. La conclusión práctica es siempre la misma: para saber qué es alguien, no nos quedemos en la palabra. Miremos qué recibe y sobre todo si carga o no con las deudas. Ahora vamos con unas reglas prácticas de designación. El Código Civil, con esa elegancia suya para resolver mucho en pocas líneas, tiene reglas para las dudas más típicas al nombrar herederos. 6 muy útiles. 1. La designación por nombre. Basta con identificar a la persona. Si el testador se equivoca en un apellido, pero se sabe perfectamente a quién se refiere, incluso por un apodo, vale igual. 2. Cuando dice a mis hijos, comprende tanto a los biológicos como a los adoptivos sin distinción. 3. Y es preciosa: se puede instituir heredero al ya concebido, incluso a quien todavía no ha sido concebido, pensando en generaciones futuras. 4. Si nombra varios, sin decir cuánto a cada uno, se entiende que van a partes iguales. 5. En la designación colectiva, por ejemplo, a mis sobrinos, se reparte por cabezas, a cada uno lo mismo, y no por estirpes. Y 6. Si dice solo a mis parientes, sin concretar, hereda el más próximo en grado, según el esquema de parentesco que vimos en el bloque anterior. Y ahora mi recomendación estrella, la que daría yo si me pidieran consejo. Consiste en repartir toda la herencia en legados, en vez de nombrar herederos. Es decir, el piso para Ana, el coche para Luis, la cuenta para Marta, cada bien asignado a una persona.
¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Pues las tiene en la izquierda. Primero y enorme, evita la comunidad hereditaria. Como cada bien va directo a su destinatario, no hace falta luego hacer una partición, que es justamente donde se pelean las familias. Segunda, respeta mejor la voluntad, porque es el propio testador quien decide quién recibe cada cosa, sin dejarlo a un reparto posterior. Y la tercera, que es la joya en el recuadro azul. El artículo 891 establece que cuando toda la herencia se distribuye en legados, cada uno responde de las deudas solo en proporción a su cuota. Funciona como un beneficio de inventario automático. Nadie arriesga su patrimonio personal. Tiene ventajas por el lado activo y por el pasivo. Por eso lo recomiendo tanto. Veámoslo aterrizado con un caso sobre la posición del legatario. Un caso. Me han legado un piso concreto en el testamento. ¿Soy ya su dueño en cuanto fallece el testador? ¿Puedo inscribirlo a mi nombre y venderlo sin contar con los herederos? Primera respuesta, a la izquierda y sorprendente. Sí, soy propietario desde el mismo momento del fallecimiento. El legatario de cosa cierta adquiere la propiedad por el solo hecho del testamento, sin necesidad de aceptar nada. Ya es suyo. Pero, segundo matiz en el centro, una cosa es ser propietario y otra poder entrar en el piso. Para tomar posesión, para ocuparlo, necesita que se lo entregue el heredero, salvo que el testador le hubiera autorizado a tomarlo por sí mismo. Y tercer matiz, el más importante en la práctica, y está a la derecha. Antes que los legados van las deudas. No se le puede entregar el legado hasta que estén cubiertas las deudas de la herencia y respetada la legítima de los herederos forzosos. Si el legado se pasa de la raya, se reduce. La conclusión, el propietario sí, pero vender antes de que la herencia esté liquidada, pues es arriesgado. Podría estar vendiendo algo que finalmente haya que recortar, así que prudencia. Pasemos a dos figuras que ayudan a ordenar todo esto. Para ejecutar bien un testamento, el testador puede nombrar dos figuras de confianza y conviene no confundirlas. A la izquierda tenemos el albacea, que es el ejecutor de la voluntad. El albacea vela porque se cumpla el testamento, paga las deudas, entrega los legados, custodia los bienes. Mientras tanto, es un cargo gratuito y temporal, salvo que el testador disponga otra cosa. Y muy importante, debe rendir cuentas de su gestión. Y a la derecha tenemos el contador partidor. Es quien hace el reparto, la partición y adjudica los bienes a cada heredero. Su reparto vincula a todos y hay una regla de imparcialidad esencial. Nunca puede ser uno de los herederos porque sería juez y parte. Y ahora bien, ¿y un legatario puede serlo? Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que sí, porque las prohibiciones se interpretan de forma restrictiva. Vamos a ver un caso práctico después. A ver un caso que preocupa mucho a los padres. Hago testamento y nombro heredero a mi hijo. ¿Pero qué pasa si mi hijo fallece antes que yo? ¿Heredarán automáticamente mis nietos? La respuesta que suele sorprender es que no necesariamente. El nombramiento de heredero es personal. Si el heredero designado fallece antes que el testador, la institución a su favor queda sin efecto. Y entonces el testamento, si el testamento no prevé quién debe ocupar su lugar, pues sus hijos no pasan automáticamente a heredar por el simple hecho de ser descendientes. Por eso, en el centro aparece una solución que recomiendo siempre, la sustitución vulgar. Basta una cláusula sencilla, por ejemplo, instituyo heredero a mi hijo y si fallece antes que yo, o renuncia o no puede heredar, le sustituirán sus descendientes. Con una previsión tan simple se respeta la voluntad del testador y se evitan las complicaciones futuras. ¿Y qué ocurre si no se ha previsto nada? Bueno, pues entonces habrá que acudir a las reglas legales. En algunos casos podrá operar el derecho de acrecer de los coherederos. Y si no procede, pues podrá abrirse total o parcialmente la sucesión intestada. Es posible que finalmente hereden los nietos, pero ya no por voluntad expresa del testador, sino por aplicación de las normas legales de la sucesión intestada. O sea, la moraleja es sencilla. Un testamento que incluya sustitutos evita incertidumbres, trámites innecesarios y también evita posibles conflictos familiares. Vamos a ver. Ahora vamos a ver una cuestión técnica importante. ¿Cuándo un testamento deja de producir efectos?
Y hay que distinguir tres situaciones distintas, que la gente mezcla con plazos muy diferentes. A la izquierda, la nulidad es el defecto más grave. Es cuando falta un requisito esencial, no se respetó la solemnidad o el testador no tenía capacidad para testar. Y aquí atención al plazo, la acción es imprescriptible, no caduca, siempre se puede pedir. En el centro, la anulabilidad. El testamento se hizo, pero con un vicio del consentimiento. Por ejemplo, hubo violencia, dolo o fraude. Vamos, que el testamento no fue libre. Aquí el plazo es de 4 años desde que se conoce el vicio. Y en la derecha, la revocación, que no es un defecto, es sencillamente que el testador cambió de idea. Es la regla sagrada que vimos al principio. Un testamento posterior revoca el anterior y siempre se puede hacer. El matiz práctico es la prueba. O sea, impugnar el testamento de un familiar por falta de capacidad es difícil, porque el juicio del notario goza de una fuerte presunción de cierto. Entonces, hará falta una prueba muy sólida, como informes médicos de la época o no sé. Vamos a recoger ahora lo esencial de la sesión. Siete ideas. 1. Hacer testamento es el mejor favor que uno puede hacer a su familia, porque ordena la herencia, evita conflictos y asegura que se respete su voluntad. 2. Siempre se puede cambiar. La revocabilidad es una regla de oro. Y vale el último testamento. 3. De las formas, el abierto ante notario es el más seguro, porque está controlado, conservado y registrado. 4. El hológrafo es muy fácil de hacer, pero exigente en su forma, de puño y letra, firmado, con fecha y con plazos de caducidad que no se pueden olvidar. 5. Para distinguir heredero y legatario, lo decisivo es la voluntad, y la prueba que nunca falla es si responde o no de las deudas. 6. Repartir toda la herencia en legado es una herramienta muy útil. Evita la partición y protege frente a las deudas. Y 7. Prever sustitutos en el testamento evita disgustos enormes. Con esto tienen ustedes el testamento dominado. Vamos a fijar el vocabulario con un pequeño glosario. Como en el bloque anterior, les dejo un glosario para no perderse en las próximas sesiones. El testador, que es quien hace el testamento. Las tres formas del testamento: abierto, que sí que es el ante notario, cerrado, en sobresellado, y hológrafo, de puño y letra. La revocación, que es dejar sin efecto un testamento y que siempre es posible. El albacea, que ejecuta la voluntad. El contador partidor, que reparte. El heredero ex recerta, instituido en una cosa concreta. La unidad de acto, esa regla del testamento abierto de no interrumpir la lectura. Y la protocolización, que es incorporar el documento al protocolo del notario. Pueden hacer una foto de esta diapositiva, es un diccionario básico del testamento. Y con esto cerramos. Y hasta aquí esta segunda sesión sobre el testamento. Hemos visto qué es y sus caracteres. La revocabilidad como regla sagrada, qué se puede poner dentro, quién puede testar, las formas abiertas, cerradas y hológrafa, los testamentos especiales, los testigos, la distinción entre heredero y legatario con sus figuras intermedias, la utilísima distribución en legados, el albacea, el contador partidor y la ineficacia. Todo esto apoyado en el Código Civil y en casos reales. Si tuvieran que quedarse con una sola idea, pues que sea esto. Hacer testamento y hacerlo bien es el mejor regalo que uno deja a los suyos. En el próximo bloque vamos a responder a la gran pregunta de ¿quién hereda y cuánto? Entraremos en las legítimas y en la sucesión intestada. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay testamento? Así que quedo a su disposición para cualquier consulta sobre su caso. Muchas gracias por la atención.